Buenos días chicos, en esta semana vamos a topar el tema de la congruencia de triángulos. Para ello hay que tener presente que dos triángulos son congruentes si las partes del primero, ángulos y lados, son congruentes con las partes del segundo. ¿Sí? En lugar de decir que son iguales, vamos a decir que son congruentes. Eso es lo que vamos a tratar con la congruencia de triángulos. Y para la congruencia de triángulos, nosotros vamos a manejar tres criterios, ¿sí? Tres criterios, que son, miren, L, L, L. El otro criterio me dice L, A, L. Y el último criterio me dice A, L, A. ¿Sí? Ahí. Ahí estaríamos. Entonces, miren, LLL, LAL y ALA. Son los criterios con los que vamos a trabajar. Pero, ¿qué quiere decir cada uno? Miren, es sumamente sencillo. Vamos con el primer criterio, que nos dice L, 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 que no es más que lado, lado, lado. ¿Qué nos dice este criterio? Miren, lo voy a poner aquí, cito. Ahí. Muy bien. ¿Qué me dice este primer criterio? Miren, si en un triángulo cualquiera un lado es congruente con el otro, vean, cuando hablamos de congruencia ponemos normalmente una rayita, una bolita, algo que vaya indicándonos que este lado es congruente con el otro, vean. Otro lado es congruente con el del otro triángulo mismo. Y finalmente, el tercer lado es congruente con el tercer lado del segundo triángulo. ¿Qué quiere decir? Que estos dos triángulos son congruentes. Si yo los nombrara, podría decir, miren, que este vértice es A, este vértice es B, este vértice es C. Por lo tanto, en el otro triángulo yo tendría algo, a ver, A, B, C, D, E, F. Entonces yo puedo decir, miren, que el triángulo A, B, C es congruente. Este símbolo, como un igual y una pestañita, quiere decir congruencia. Es congruente con el triángulo D, E, F. Si los tres lados del triángulo son iguales, quiere decir que los dos triángulos son congruentes. Miren, este lado es igual a este lado. Este lado es igual a este lado. Y por último, este lado es igual a este lado. Si esos tres lados son iguales, quiere decir que los triángulos son congruentes. Si los tres lados tienen las mismas medidas, los dos ángulos son congruentes. Vamos con el segundo criterio. El segundo criterio me dice, vea, L, A, L. Y yo les decía entonces, miren, L no va a cambiar, sigue siendo lado. Pero la A me indica un ángulo. Entonces, lado, ángulo y otra vez lado. ¿Qué me quiere decir este criterio? Ahora permítanme, cambiémosle un poquito la forma. Lo vamos a hacer así. Y al otro.
Lo vamos a poner de esta forma. Muy bien. Entonces, miren, nuevamente, nombremos este triángulo. Vamos a decir que esto es A, este es B y este es C. Entonces, miren, viendo ese mismo criterio, yo tendría que este es D, este es E y este es F. Entonces, miren, voy viendo. Y a mí me dicen algo como lo siguiente, que yo sé que este lado es un ángulo recto de 90 grados. Y me dan ciertas medidas, me dicen que este lado vale 15 y que este lado vale 10. Y en el otro triángulo me dicen que este lado vale 15 y este lado vale 10. ¿Qué va a ocurrir, chicos? Entonces, miren, yo vengo a los criterios. Me dice lado, ángulo, lado. Si yo tengo dos triángulos que tienen dos lados iguales, vean, este lado es igual a este lado es igual a este, y el ángulo comprendido entre ellos, este de aquí, vean, el ángulo comprendido entre este lado y este lado, el ángulo comprendido entre los dos, tienen la misma medida, quiere decir que este triángulo y este triángulo son congruentes. Entonces yo puedo decir sin temor a equivocarme que este tercer lado tiene la misma medida y este lado de aquí tendría la misma medida que el lado de acá y este lado de aquí tendría la misma medida del lado de acá. Ojo, ¿cómo también yo los puedo ver? En ocasiones, para no confundirme, miren, si yo ya sé que este es 10 y este es 15 y este es 90, y por decirles, ya hice algún cálculo y saqué que este tiene de tamaño 20. Entonces yo sé que frente al de 15 está el de 20. Entonces busco aquí. Frente al de 15 estaría el lado de 20. Los puedo ir poniendo después, ya les voy a enseñar cómo calcular. Pero por lo pronto, lo que yo tengo que darme cuenta es que si tengo dos lados con la misma medida, vean, en dos triángulos tienen la misma medida, dos lados y el ángulo comprendido son iguales. ¡Ojo! Pero ¿qué pasa, chicos? Si a mí me dicen algo como esto, que este lado tiene, por decirles, 25, este lado 15, ¿ya? Y me dan otro triángulo y me dicen que este lado vale 20, este ángulo vale 20 y este lado vale 15, ¡ojo! Solo me han dado un lado y el ángulo no es el mismo. El ángulo comprendido entre los dos, por ejemplo, si este lado fuera 30 y este lado también fuera 30, vean, los lados son iguales, pero el ángulo comprendido entre ellos no es igual. Para poder cumplir con el criterio, este ángulo que está comprendido entre los dos también tiene que ser igual. Miren, este es de 90 y este es de 90 grados. Los tres criterios tienen que cumplirse. El lado de un triángulo con el otro tiene que ser igual. El ángulo de un triángulo con el otro tiene que ser igual. Y finalmente el otro lado comprendido entre esos dos tiene que ser también igual. Avanzo al último criterio. Avanzo al último criterio. ¿Qué sería el criterio ala?
¿Qué quiere decir? Ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Ángulo, lado, ángulo. Y aquí pongo rapidito nuevamente el ejemplo. Muy bien. ¿Qué va a pasar aquí? Miren. Aquí yo voy a tener algo como lo siguiente. Entonces, miren. Si yo tengo dos triángulos de la misma medida y la medida de los ángulos, vean, la medida de los ángulos en sus extremos son iguales, si los extremos son iguales, tenemos ángulos congruentes. Entonces, si tengo dos triángulos de la misma medida y la medida de los extremos de sus ángulos son iguales, entonces, ¿qué quiere decir? Que esos triángulos son congruentes. Entonces, miren, tengo el lado que es congruente aquí. Este ángulo, perdón, es congruente con este ángulo. Y finalmente, este ángulo es congruente con ese otro ángulo. Entonces, tengo un ángulo, tengo otro ángulo y la medida aquí. Me disculpe si tenemos la medida de otro lado, ya no sería. Ya no sería, ¿por qué? No. Ya no sería porque el ángulo es el comprendido entre estos dos. Si se dan cuenta, el lado, si por darte una idea aquí, lo pongo aquí. Si a mí me dieran algo como esto, me dan las medidas de este y este, me dan las medidas de este y este, pero aquí me dicen que este vale 15 y acá me dicen que este es el que vale 15, ya no puedo asegurar que estos dos triángulos son congruentes, porque el ángulo es el comprendido entre los dos, o más bien el lado es el comprendido entre los dos extremos, ¿vean? Y aquí este lado ya no Sí, está entre los dos extremos. pero yo me refería a que si, digamos, ya es un triángulo congruente porque tenemos los dos ángulos iguales y un lado igual. Pero si nos da la medida de otro lado adicional, sigue siendo o no triángulo. A ver si te entiendo, Sí, Juan, creo que eres, ¿no es cierto? A ver, me paso la sí, hojita acá. ¿Qué pasaría? Vamos a ver si te entiendo. ¿Me dices si estamos así como tú lo dices? ¿O vamos dándome la idea de las medidas tú mismo? A ver. Este lado va a ser igual a este lado, ¿no es cierto? A ver si se ve. Ahí se ve. Estos dos lados sí, van a ser iguales. Ya. este, Este ángulo va a ser igual a este ángulo. ¿No es cierto? sí. Ya. ¿Dónde pongo el otro ángulo igual? ¿Aquí o acá? Aunque da igual. ¿En el extremo o debajo? Para tratar de Debajo, entenderte esto. ¿En el extremo? sí, en Ya, extremo. pongámoslo aquí. Entonces, ya tengo. Este lado es igual a este lado. Este lado es igual a este lado. Muy bien. Estos dos lados van Y a ser iguales también, ¿no es cierto? sí, Ya, entonces, seguimos con el y yo criterio. le decía si
ser, va a seguir siguiendo un triángulo congruente o no. Si tuviéramos la medida del Si lado de tuviéramos la abajo, medida de este lado, de abajo, no se vendría a lo ser. puedo, ojo, no lo puedo asegurar por el momento. Ah, ya, listo. No lo podría Gracias. asegurar. Yo te diría a simple vista que sí, pero tendríamos que hacer los cálculos para poder comprobarlo. ¿Sí? Si Ya, yo listo. tengo este lado aquí, sin temor a dudas, yo te digo, son congruentes. Yo no me equivoco cuando el lado está aquí. Si no está aquí, me tocaría hacer los cálculos respectivos para ver si son o no son congruentes. Ya, listo. Listo. Vamos entonces con ciertas cositas. A ver, aquí les hago un dibujito rapidito. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué va a pasar, chicos, entonces? Yo les voy a dar ciertos criterios y ustedes me van a decir cuál de los casos será. Yo les voy a decir, miren, ahí, 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 ahí. ¿Qué criterio será? L, L, L. LLL, ¿no es cierto? Ojo, sin necesidad de que a mí me den medidas, yo lo puedo decir directamente. ¿Por qué? Miren, el ejercicio ya me dice, este lado es congruente con este lado. Este lado de acá abajo, la base, es congruente con la otra base. Y finalmente, este tercer lado es congruente con el tercer lado de acá. Por lo tanto, si yo los nombrara A, B, C, D, E, F, yo puedo decir que el triángulo A, B, C es congruente con quién? Con el triángulo D, E, F. Y estaríamos. ¿Ya? Vamos con esto. Pongamos aquí, identifica el criterio de congruencia en los siguientes triángulos. ¿Y qué voy a obtener, chicos? A ver, vamos con unos dibujitos. Mi primer dibujo es este. Y el otro dibujo está ahí. Ojo, no siempre nos los van a dar en la misma posición. Y por eso es necesario ir analizando cada uno de los criterios. Entonces, miren, tengo que este es A, B, C, este es D, E, F. Me dicen, sencillito, vean, 2.5, 3 y este 5. Y me dicen acá 2.5, 3 y este 5. ¿Qué criterio de congruencia es, chicos? Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Vamos bien hasta ahí. Perfecto. Vamos con otro triangulito. Y decimos, miren, ahí te lo voy a hacer a mano.
Tengo A, tengo B, tengo C, tengo E, D y F. Me dicen esto, vean. Este de aquí vale 38. Este de aquí vale 60. Y este lado de aquí vale 8. Acá me dicen que este de aquí vale 82. Este vale 60. Este vale 5. Y este vale 7. Muy bien. ¿Qué criterio podré hacer? O puedo definir directamente los dos triángulos son rectángulos, los dos triángulos son congruentes. No. 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 Ya, muy bien. Ahora, a veces, como en este caso, me dan dos triángulos que son completamente diferentes. Vean, el único lado común es este que dice 60 grados. ¿Sí? Aquí dice 38 y aquí dice 82. Y uno se pone a pensar, ¿será que no lo pusieron al revés al número o se equivocaron al ponerlo al número? Comienza a pensar esas cosas, pero no. Miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular cuánto vale nuestro ángulo B. ¿Sí? ¿Y cómo yo calculo cuánto vale el ángulo B? En todo triángulo rectángulo, en todo triángulo, la suma de sus ángulos es 180 grados, chicos. ¿Sí? En todo triángulo, la suma de sus ángulos es 180 grados. Ojo, ¿qué quiere decir? Que si este más este dan 180 grados, yo puedo decir que 180 menos este y menos este me van a dar ¿cuál? El ángulo B. Entonces yo puedo decir que el ángulo B es igual a 180 grados menos el ángulo A y menos el ángulo C. Esto quiere decir 180 menos 38 y menos 60. Quiere decir que el ángulo B es igual a 82 grados. ¡Ojo! Y miren qué pasó aquí. Este de aquí, ya sé que vale ¿cuánto? Ahora sé que vale 82. Y ya sé que este de aquí vale 82. Por lo tanto, ¿yo qué voy a hacer en este momento? Por lógica, voy a calcular cuánto vale el ángulo E. Entonces yo digo, ángulo E es igual a 180 grados menos el ángulo D y menos el ángulo F. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo E es igual 180 menos 82 y menos 60. ¿Cuánto me va a dar esto, chicos? 38. Quiere decir que este lado de acá, en cambio, miren, este ladito de aquí mide 38. Y acá también tengo 38. Perfecto. Entonces, miren, ¿qué va a ocurrir? Tengo 82, 38, 60. 38, 60, 82. Criterio. Un triángulo que tiene todos sus ángulos iguales o congruentes, un triángulo con todos, o dos triángulos, no un triángulo, dos triángulos que tienen sus tres ángulos iguales, quiere decir que estos dos son congruentes. Y de hecho, si tiene los tres ángulos iguales, va a tener que darme, o voy a tener que darme cuenta de lo siguiente. A ver, miren, yo ya sé que este lado vale
8. Aquí me he comido, este ladito vale 7. Yo ya sé que este lado vale 7, lado vale 8. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Miren, me voy a valer de los criterios para determinar cuánto vale este lado de aquí, miren. Entonces, yo tengo el criterio, a ver, subo un poquito, no, lo dejo aquí, voy a anotar. Me voy a valer de, a ver, ¿de cuál criterio yo me valgo? Para ver cómo me va con ustedes. Para determinar cuánto vale este lado de aquí. Me valdrá lado, lado, lado. Me valdrá lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ya. ¿Y qué lado? A ver. O ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Cuál de los criterios me servirá en este momento para determinar el valor de este lado de aquí? Lado, lado, lado. El ángulo, lado, Lado, ángulo, ángulo. Lado, ángulo, lado. O ángulo, lado, ángulo. ángulo, lado, ángulo. Ya. ¿Por qué? Porque se ve, digamos, en el orden de los triángulos, la forma, si un ángulo está en orden con el otro y el número de la medida que tiene. Ya. Digamos, si en el primero tiene 60 y en la recta está en 38, se sabe que en esa dirección está el número 8 como medida. Perfecto. Entonces, miren. Juan nos dice que vamos a ocupar el criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces yo voy viendo, miren. Me toca determinar este lado de aquí. Este es el que estoy buscando, a ver. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me ubico. Yo ya sé que este lado vale 82. ¿Sí? Este lado de aquí vale 82. Por lo tanto, miren. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Sí se dan cuenta? Tengo este ángulo de aquí, tengo este lado y tengo este ángulo. Acá vean, tengo este ángulo, tengo este lado y tengo este ángulo. Por lo tanto, yo puedo determinar sin temor a equivocarme que estos dos triángulos son congruentes. Ahora, ¿cómo le pongo el valor? Facilito, miren, yo me doy cuenta. Frente al ángulo de 60 grados está el de 7. Frente al ángulo de 60 grados está el de 7. Frente al ángulo, vean, aquí de 38 grados está el de 5. Entonces, frente al ángulo de 38 grados va a estar el de 5. Y por lo tanto, solo me quedaría este de aquí. Frente al ángulo de 82 grados, frente al ángulo de 82 grados, ¿cuál lado está? 8. El de 8. Eso es lo que hago. Darme cuenta las posiciones en las que están, pero basándome en el criterio que corresponda, sea lado, 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 ángulo, o ángulo, lado, ángulo. Miren, tengo este ángulo, tengo este ángulo, tengo este lado, tengo este lado, tengo este ángulo 82, tengo este ángulo 82. Por lo tanto, si tengo un ángulo, o más bien dos ángulos y el lado entre ellos, yo puedo determinar que esos dos triángulos son congruentes. Y al ser congruentes, lo único que me tocaría es ver las posiciones en las que pongo sus valores. Vamos con un siguiente ejercicio. Y miren, este es algo parecido a uno que está en el deber de esta semana del libro. Y más o menos es así. Y
ponen esta línea aquí. Perfecto. Me dicen que este es A, este es B, este es C y este punto de aquí es D. Y me dicen lo siguiente, vean. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Y listo. Ojo. Y me dan lo siguiente. Dicen probar que el triángulo ABC es isósceles. O más bien, pongámoslo así. Probar que el triángulo ABC isósceles, no pongamos que es isósceles, cambiémosle esto. Isósceles, el segmento AD divide al triángulo en dos triángulos iguales. Entonces miren lo que nos está pidiendo. Probar que este segmento de aquí está dividiendo al triángulo ABC en dos triángulos iguales. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vean. Vamos a separar criterios porque miren, aquí voy a observar dos triángulos. Este sería mi triángulo 1 y este sería mi triángulo 2. ¿Qué voy a hacer? Los voy a separar. Perdón que lo haga a mano, pero es por ganar un poquito de tiempo. Entonces, miren. Este de la izquierda sería B, D, A. Y el de la derecha sería D, A, C. ¿Y qué puedo ir viendo? A ver. En estos dos triángulos, miren, este lado y este lado, ¿qué son? Congruentes. ¿Por qué? Porque los está dando de la definición del ejercicio. Este lado y este lado también son congruentes por la definición del ejercicio. Y finalmente, miren, esta altura de aquí es compartida para los dos triángulos. Por lo tanto, es la misma, son congruentes. Ojo, chicos, si los tres lados son congruentes, ¿qué criterio estoy aplicando? Lado, lado, Lado. Ojo. Y si los tres lados son congruentes, son iguales, tienen la misma medida, ¿yo qué puedo decir con respecto a estos dos triángulos? Son iguales. Ojo, pero en matemática no decimos que son iguales. ¿Qué vamos a decir? Son congruentes. Perfecto. Entonces yo puedo decir que el triángulo A, B, D es congruente con el triángulo A, D, C. Ojo, y ya cumplí lo que me dijeron, porque lo que me dijeron era, pruebe que este segmento de aquí, esta lineecita de aquí, divide al triángulo en dos triángulos que iguales, congruentes, semejantes, bueno, no semejantes, congruentes o iguales. Y ya está, lo acabo de probar. Vamos con otro ejercicio y decimos, miren, así son los del deber. De la figura calcular el valor de x. De la figura calcular el valor de x. Entonces, miren, me van a poner una figura cualquiera. En este caso vamos a poner este triángulo aquí. Y me lo van a dar también así. Los datos con los que parte el ejercicio son los siguientes.
este lado vale 70 grados. Este lado me dicen que vale X grados porque es el que estoy buscando. Ya. Me dicen que este lado vale 50. Y este lado de aquí vale 70. Y también me señalan que este lado es igual. Ojo, ¿yo qué puedo hacer, chicos? ¿Qué empezaría haciendo? ¿Qué me aconsejan hacer? A ver, vamos nombrándolos también. Tengo A, tengo B, tengo C, E, F y D. Muy bien, miren, no tengo este lado, este ángulo y no tengo este otro ángulo. ¿Qué me aconsejan hacer en este caso ustedes? Sumar los ángulos del triángulo EDF. ¿Ya? ¿Para qué lo sumo? Sumarlos y restarlos a 180 para... Ya, para calcular el ángulo D. Entonces, perfecto, calculemos el ángulo D. Partamos de eso, muy bien. Entonces, yo digo que el ángulo D es igual a 180 grados menos 50 y menos 70 grados. ¿Cuánto me va a dar esto? 60. Perfecto, 60 grados. El ángulo de aquí vale 60 grados. Muy bien. Ah, ya, otro dato que me está dando el ejercicio que me olvidé de anotarlo es este. ¿No? Este de aquí y este de acá. Entonces, chicos, vamos viendo ciertas cosas. Si a mí me dicen que este lado es congruente con este lado y este lado es congruente con este lado, y yo ya sé que este ángulo vale 60 grados, porque ya lo pude hacer. Ojo, ¿qué criterio me puede servir en este momento? A ver, vean, ¿qué criterio nos puede servir? Recuerden que teníamos tres. Lado, lado, lado. Lado, ángulo, lado. Y finalmente ángulo, lado, ángulo. Aquí, ¿cuál de estos criterios me podrá servir? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Veamos. ¿Qué ángulo cogerían y qué lado cogerían? El ángulo E con el lado que está enfrente de D. A ver, el ángulo E con el lado que está frente a E. Este de aquí. El segmento FD. Este con este. Pero me están diciendo ángulo, lado, ángulo. Recuerden que el ángulo, lado, ángulo es los ángulos en los extremos. Entonces sería... Y mejor sería Lado. lado, ángulo, lado. Perfecto. Lado, ángulo, lado. ¿Y qué lado, qué ángulo y qué otro lado voy a coger? ¿Qué cogería, chicos? A ver. Los lados que... A ver, ¿qué lado escogería, chicos? A ver, ¿dónde se me fue? Con el eje. A ver, repíteme, Juan. O sea, el ángulo 60 con el triángulo 60. O sea, el segmento de... A ver, el segmento EF ya, muy bien. ¿No es cierto? Entonces yo ya sé que este vale 50, este vale 70. Y ojo, ¿qué otra cosa yo puedo saber? Si estos dos son, ¿qué?
congruentes y también este es congruente, miren, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lo señalo aquí, miren. Este es el un lado. Este es el otro lado. Y este es el ángulo comprendido. Este es el un lado. Este es el otro lado. Y este es el ángulo comprendido. Miren, yo sé que este lado es igual a este lado, es semejante, tienen la misma medida. Este lado de aquí tiene la misma medida con el lado de acá. Y yo sé que este ángulo es congruente con el ángulo de acá. Por lo tanto, por el criterio lado, ángulo, a lado, yo puedo decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Y al ser congruentes los dos triángulos, ¿yo qué puedo decir? Que todos sus ángulos y todos sus lados son iguales. Por lo tanto, yo sé que este ladito de aquí vale 60 grados. ¿No es verdad? Y si este ladito de aquí vale 60 grados, ¿cuánto va a valer este de aquí? 50. 50 grados. Y ya está. Encontré que el ángulo X es igual a 50 grados. ¿Cómo también lo puedo ver? Miren, ya el triángulo es congruente. Sabemos que los dos triángulos son congruentes. ¿Yo qué puedo darme cuenta? Miren, frente al ángulo de 60 grados están las dos lineecitas. Vean, frente al ángulo de 60 grados están las dos lineecitas. Frente al ángulo de 70 grados no hay línea. Frente al ángulo de 70 grados no hay línea. ¿Qué quiere decir? Que frente a esta línea está el ángulo que busco. Vean, frente a esta línea está el ángulo que busco. O simplemente puedo sumar los lados. Ya tengo que este vale 70, este vale 60. 180 menos la suma de estos dos me tiene que dar 50. O el último de los pasos también. Ya tengo ubicado el 70. Tengo ubicado el 70. Tengo ubicado el 60. Tengo ubicado el 60. ¿Qué es lo único que me falta? Este lado de aquí que vale 50. Y yo puedo ponerlo sin miedo. ¿Por qué? Porque los dos triángulos son congruentes. Es decir, que tienen la misma medida. ¿Me ibas a decir algo, Jade? Perdona que te interrumpí. Miren, ese si no fueran congruentes para poner la respuesta. Si no fueran congruentes. Si no fueran congruentes, nos tocaría sumar los ángulos para ver qué pasaría. Una que no podría aplicar ninguno de los criterios que he venido aplicando. ¿Por qué? Porque si no son congruentes, estos ángulos no van a coincidir. Lo que me tocaría es buscar otro método completamente diferente. ¿Sí? Si no fueran congruentes. Me tocaría buscar un método completamente distinto a esto. Lo que podría hacer, hay algo, verán. Todavía no vamos a ver esto. Pero hay un criterio cuando yo tengo triángulos y me piden buscar este 70, este 60 y me piden buscar ángulos o lados, que se llama el de trazar sevianas o trazar rectas. Cuando yo trazo esas rectas, lo que busco es formar triángulos isósceles. Entonces, yo puedo trazar una recta interna. Entonces formaría un triángulo isósceles. Yo diría que este lado de aquí es igual a este lado de acá. Porque trazo esta recta con tal de que estos dos lados sean iguales. O también se las puede trazar internas para formar exactamente lo mismo. Triángulos isósceles. Entonces, si yo trazo esta recta interna, yo podría decir que este lado de aquí es igual a este lado de acá. Y tendría que aplicar los mismos criterios. Lado, lado, lado. Lado, ángulo, lado. O ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Pero
Eso todavía no vamos a ver porque no está puesto. Por el momento solo estamos viendo los criterios con estos tres laditos de aquí y vamos arrancando suavecito, suavecito como para poder alcanzar a esto de acá. ¿Sí, Jay? Ya les dio muchas gracias. Listo. Ahora miren, les voy a poner ya uno un poquito más fuerte. Para ello, miren, decimos encontrar X en la figura. Este lado vale 20 grados. Este lado también vale 20 grados. Este lado vale 40 grados. Y tenemos un dato adicional que nos dice que este lado de aquí es igual a este lado de acá. Ojo, pero es solo a este lado de aquí, miren. Estos dos lados dice que son iguales. Muy bien. Y aquí está X. Perfecto. Entonces, algunas cosas que yo tengo que recordar. Ustedes en cursos anteriores, en años anteriores, ya vieron lo que era un ángulo llano, que más o menos tiene esta forma. ¿Sí? Este es un ángulo llano. ¿Y qué era un ángulo llano? Aquel que tiene 180 grados. ¿Sí? Aquí hay 180 grados. ¿Por qué? Porque una circunferencia completa tiene 360 grados. Y esto, al ser solo la mitad, tiene 180. Muy bien. Ahora vean. Aquí yo puedo observar un ángulo llano. Si este mide 40, ¿cuánto le falta a este de aquí para llegar a 180? Pensémoslo. Y al pensarlo, vamos a encontrar que este valor entonces sería 140 grados. Quiere decir entonces que esta parte de aquí mide 140 grados. Muy bien. Sigo avanzando. Y yo tengo que ir pensando en criterios que me ayuden a encontrar la respuesta de mi triángulo. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de este ángulo de aquí? ¿Será el criterio ALA? ¿Será el criterio LLL? LAL? Tengo que ir viendo. Pero para poder conseguirlo necesito ciertas cosas que yo las puedo conseguir con esto. Entonces miren, aquí yo me voy a dar cuenta de que también tengo un ángulo que desconozco. Yo sé que este es el ángulo alfa. Muy bien, no conozco ese ángulo y será mi ángulo alfa. Pero para poder avanzar, yo aquí les voy a poner algo que es de suma importancia, ¿sí? Y es un criterio que nos va a ayudar en este momento para poder encontrar la respuesta de nuestro ejercicio. Miren, el presente criterio me habla de que si yo tengo un triángulo cualquiera y un ángulo exterior, miren, este ángulo está fuera del triángulo. Este va a ser mi ángulo A y este va a ser mi ángulo B. Este criterio me dice que el ángulo de acá afuera, ojo, a este criterio se lo conoce como colita de ratón, porque miren, porque a esto lo dibujan como si fuera un ratón y esta es la cola. Entonces el criterio de cola de ratón me dice que el ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes. Los dos ángulos no adyacentes son estos de aquí. Perfecto. Entonces, miren, ¿yo qué observo? Vean. Yo
puedo observar algo como lo siguiente. Lo voy a señalar, vean. Este es mi triángulo de base. Entonces, vean, tengo un triángulo y un ángulo exterior. Y aquí tengo lo mismo, vean, tengo un triángulo y un ángulo exterior. ¿Qué va a pasar, chicos? Vean. Está el triángulo, está el ángulo exterior. El triángulo, el ángulo exterior. Entonces yo reemplazo. Pero yo me voy a dar cuenta que, vean, el ángulo exterior en este caso ya lo tengo. El ángulo exterior, lo voy a resaltar, sería este de aquí. Pero ya lo tengo, entonces yo no voy a anotar X, sino que voy a anotar que mi ángulo exterior vale 40 grados. Y los ángulos no adyacentes son este y este, vean. Entonces yo tendría alfa más 20 grados. Muy bien. Si yo le doy la vuelta a la tortilla a esto, cambio de lado, tengo alfa más 20 grados es igual a 40. Alfa es igual a 40 grados menos los 20 grados que tengo aquí, porque están de sumar, pasan a restar. Me dice entonces que alfa es igual a 20 grados. Perfecto. Entonces, en este momento yo ya descubrí que este ángulo de aquí tiene 20 grados. Y ojo, aquí se me agrega un nuevo criterio a lo que yo ya sabía. Este nuevo criterio me dice lo siguiente, y voy a hacer una línea de división aquí, que a dos ángulos, a dos ángulos iguales, se le van a oponer dos lados iguales. Este es el criterio de ¿qué? Del triángulo isósceles. Entonces, miren, voy a recordar que un triángulo isósceles tiene esta forma, miren. Si este lado es igual a este lado, entonces miren, este ladito de aquí es igual a este ladito de acá. Por lo tanto, si este ángulo mide 20 grados y este ángulo mide 20 grados, ¿qué tengo yo? Pues miren, este lado de aquí es igual a este lado de acá. Y aquí, en este momento, yo ya puedo ejercer uno de los criterios que tenía. Entonces, voy a recordar, tengo los criterios. Lado, 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 a ver. Lado, lado, lado. Ángulo, lado, ángulo. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál sería el otro? Lado, ángulo, lado. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿cuál de estos criterios me podrá ayudar ahora que yo tengo esto? Miren. Tengo un lado, tengo un ángulo, tengo un lado, tengo un ángulo. ¿Cuál de estos criterios me va a servir? Entonces, miren, ¿qué pasa? Aquí tengo pintado de azul, aquí tengo pintado de azul. Aquí tengo pintado de rojo, aquí tengo pintado de rojo. Este vale 20 y ahora sé que este, o este en este caso, vale 20. Entonces, miren, tengo lado, ángulo comprendido, lado. Lado, ángulo comprendido, lado. ¿Qué quiere decir? Que estos dos triángulos, los triángulos, ojo, allá. ¿Y qué criterio sería entonces este? Lado, ángulo, lado. Me sirve este tercer criterio. ¿Sí? El tercer criterio me sirve para enunciar que, a ver, lo voy a poner ahí para no perder.
¿Qué voy a enunciar con este tercer criterio? Miren, que el triángulo A, aquí pongámosle a este punto E y a este F, ¿sí? Entonces yo tendría que el triángulo ABE es congruente con el triángulo, ¿con cuál? Con el triángulo B, no, a ver, C, pongámosle tal como lo tengo enunciado acá, C, B, F, así quedaría. Muy bien. Si estos dos triángulos, chicos, son congruentes, ¿qué quiere decir? Que todos sus lados son iguales. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si este lado vale 20 y es el comprendido entre el rojo y el azul, vean, entre el rojo y el azul están 20 grados, yo sé que este vale 20 grados. Y por lo tanto yo sé que este de aquí va a valer 140 grados. Y perfecto. Ya encontré sin mayor dificultad el valor de x. Yo también que pude haber captado, miren, dado que este 140 más 20, 160. Para llegar a los 180 grados, ¿cuánto me da? Pues perfecto, me faltarían 20 grados. Y he llegado a la respuesta de mi ejercicio.